a comentar, a comentar sus impactos de porque este mes, ¿no? Es decir, Eh, a ver, ¿quién preparó alguna cosita o tiene algo para comentar? Pero tengo algo que puede ser En- interesante, que es ah, eh, dale. la actitud de Trump de, entre comillas, invadir Venezuela, eh, utilizando pues armamento, todo su equipo de guerra. eh, y pues hay dos corrientes, los que dicen sí, él estaba intentando salvar al pueblo venezolano de la, del yugo de señor Maduro y compañía, y está en todo el derecho de hacerlo. Además, era un paraíso de drogas, entonces por ahí estaba saliendo la droga que va para Estados Unidos. Entonces hizo bien en ordenar ese ataque y esa extracción que le llaman ahora. Y por el otro lado está la otra corriente que dice que no, pues que violó todos los tratados internacionales, los derechos humanos, que, en fin. Entonces yo creo que ese es un tema que Ujú, de discutir, ¿no? Porque ujú. son puntos de vista. eh, Cuando uno lee las dos cosas, en ambos da razón, ¿no? Entonces, Mm. ¿cuál sería la postura ideal, ¿no? Ahí les voto. no hemos tenido sumisión absoluta. Don Fernando, nos parecía que estabas hablando con León XIV dándole órdenes, pero como que No, no te quería no, no, obedecer, ¿eh? pero me entró una llamada, es un caso un poco delicado y urgente. Qué pena. No podía, no podía comenzar. No, pero estuvimos tratando de ver en tus gestos, Sí, eh, pero muy bien, muy bien. Gracias no, es por que hay cosas, ante lógico. todo, feliz año para todos. Veo que unos están en la luna, otros están en martes, otros estamos en miércoles. Bueno, Eh, no, lo que pasa es que a veces hay gente que hay que hablarle con claridad para que entiendan las cosas porque si entonces sí no, era. no salen de los problemas. Pero bueno, El Ese era, manoteo, el manoteo era por ahí, la sí, sí, cosa, sí, sí, nosotros veíamos ahí. sí. Pero qué bien, hombre, qué bueno que empezamos el año y la verdad sí estábamos hablando de que tenemos impactos en este año, ¿no? No, pues impactos es lo que hay. Sí, no sé de qué han hablado, pero todos Gabriel estamos con empezó, las narices chatas de los impactos que nos trae el mundo. Gabriel empezó con lo de Trump y Venezuela y las dos corrientes, los que dicen que qué maravilla y los que dicen que qué violación de derechos humanos y cosas. Y ahí vamos, ¿no? Que- Conversemos, yo creo que ese es un buen tema, Venezuela, Claro. y que creo que tiene una relación más amplia, ¿no? Es decir, no solo Venezuela, sino el mundo entero. Yo pienso que está en una situación difícil, ¿no? O por lo menos de cambio. Quién quiere traer más ideas para conversar un ratico en esto? pues, Pues a lo yo que me atrevo, perdón. comenté, a lo que hablé, podría agregarle algo sobre Irán, que están en la olla, y ya Trump dijo que, pues, que él va a entrar a ver cómo soluciona el problema. Entonces, será otro capítulo parecido al de Venezuela, otra invasión. Fregado, ¿no? Pues Leonidas, respecto al primer tema, a mí me parece que indudablemente hay razones de lado y lado, eh, pero la actitud de los Estados Unidos viene disfrazada el problema del atacar la droga y el atacar a no sé qué cosa. El objetivo central, y lo mostró claramente, era hacerse cargo de el petróleo de Venezuela, y de que- lejos de lo cual no estaban las palabras de Maduro. Y, y obviamente, pues uno entiende que detrás de toda esa serie de intereses, sobre todo económicos, lo que queremos es que le quede claro al resto del mundo
y empezando por nosotros los colombianos, que la única actitud sensata en esos casos es la de la sumisión. Primero porque es que no hay razones tampoco para oponerse. Nosotros nunca hemos sido realmente independientes, ni lo vamos a hacer mientras haya hegemonía de los Estados Unidos en la forma que la hay, en todo, porque siempre ha habido y va a continuar, porque ¿con quién es el mayor comercio que tenemos? ¿A quién es el principal país al cual le compramos y con el cual hay intercambio de todas las otras cosas? ¿No? Y eso hace que sean muy patentes las situaciones de debilidad y de que lo único que tenemos que hacer para que nos vaya más o menos bien es como hizo Delcy y como hizo Petro. Finalmente, agachar la cabeza, el hacer bis por, por el bien de por lo menos de una mayoría eh, ah, que no tiene por qué sufrir las consecuencias directas. A mí siempre me llamó mucho la atención el que todo lo que de lo cual se ufanaba y todas las mentiras que decía Maduro de que estamos listos y todo eso, y esos militares siempre arrogantes eh, diciendo pues que aquí nos va a haber la masacre por lo menos de gringos y de venezolanos. Y no, finalmente eso muestra el realismo de las cosas y obviamente unos sistemas defensivos comprados a Rusia y sin instalar o que ya llevan instalados un tiempito y están oxidados y no hay nadie que les haga un mantenimiento, pues eso finalmente lo que hay es que mostrar realismo, pragmatismo, al igual que lo presentó Trump. Es ante todo una actitud pragmática la de él, ¿no? Y así debe de ser. Ahora, respecto a que sean los policías del mundo, eso sí ya me parece a mí tremendamente relativo, porque, entre otras cosas, si bien es cierto que no hay, eh, o no se ha encontrado, o no hemos encontrado algo que reemplace la democracia imperfecta que tenemos o que sufrimos, eh, tampoco quiere decir eso que tengamos que aceptar mm, al menos teóricamente, eh, las, la concepción de democracia y de lo que debe ser la convivencia internacional que tiene Trump. Me parece que esa actitud de decir que la ley que a él le sirve es únicamente la ley que esté de acuerdo con lo que él quiere. Los otros, la ética es la misma que decía Abelardo de la Espriella, ¿no? Que el derecho no tiene nada que ver con la ética. Entonces, así quedamos, son dos cosas aparte. Así quedamos en la otra. Respecto a Irán, me parece a mí que ya la cosa es con otro cariz y que no es tan fácil. Va a ver si interviene como parece que va a ser y como ha amenazado que a hacer el Trump. La mortandad que ya sin esa intervención es absolutamente horripilante. Eh, ya es un enemigo de otro calibre y está lejos de Estados Unidos, cosa que no sucedía acá. Y con un arma que es poderosísima, que es don dinero, donde se cierren las llaves del petróleo, pasa el valor del mismo a unos límites que no los puede tolerar tan fácilmente ninguna economía. Pues eso es nada alentador el panorama y menos la realidad.
Lo único que me consuela un poco es que por lo menos en lo que respecta a Petro, gracias a su similitud de carácter con Trump, supo ah, manejar las cosas, por lo menos sin el, los alaridos y actitudes absurdas que ha mostrado en otras oportunidades. Ese es mi parecer. Ujú. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? A ver, yo les digo, no seguí el discurso de ustedes desde el principio, pero hay como varias cosas. Lo primero que me admira es, ya leyendo la historia pasada, cómo un pueblo como el pueblo americano elige una vez a Trump y después vuelve y lo elige habiéndolo conocido. Una persona que gobierna como la forma como está gobernando, creyéndose el dueño y el señor de todo el universo, pues es complicadísimo. Pero me admira y el impacto para mí son los contrastes tan terribles, ¿no? De toda esta situación. Porque empezando por Trump hay gente que le prende velas y lo admira y lo aplaude por lo que está haciendo. Otros lo condenan y lo mandan a los infiernos. Y eso mismo sucede, lo leo, por ejemplo, en el caso colombiano. Yo no, realmente con todo esto de las proximidad de las elecciones y todas estas cosas, mirar los mensajes que llegan de los partidarios del pacto histórico y obviamente de Petro, son unas alabanzas y muestran que el país nunca se había gobernado tan bien como se está gobernando ahora y los demás ha sido un desastre, mientras otros dicen no, el desastre es ahora y lo demás estuvo bien. Entonces, hay una polarización tremenda en las opiniones y es muy difícil caminar en medio de todas esas cosas a nivel local de Colombia o a nivel universal, de decir dónde está la verdad de las cosas, ¿no? Es muy difícil. Si ya cuando en otras circunstancias más o menos nos ponemos de acuerdo, la verdad no siempre está total, ¿no? Cada uno tiene su pedacito de verdad y la vamos aportando para ir construyéndola o conociendo o siguiendo la verdad más completa posible. Pero en este momento el salpicón es terrible, no se sabe si eso es ácido o es dulce la situación. Y como decían, el problema, a ver, yo veo que el problema, pues a la hora de verdad no era Maduro. Maduro, sí, lo cogieron por narcotraficante, pero era para quitarles un dolor de cabeza temporal a Venezuela, pero ahora lo que están es detrás, como han dicho, del petróleo y dominar con Groenlandia también por el petróleo y por otros países para poder enfrentar a China, ¿no? Eso es evidente. El problema es no dejarse ganar de los chinos en toda esta negociación, en todo este poder que tiene la economía y todo se está manejando es por intereses económicos, intereses de dominio a través de estos, de este elemento pues que es el que sigue de alguna manera gobernando al mundo, ¿no? Todo el problema del petróleo. Y mi despiste sigue el impacto es porque eso, ¿no? Trump dice que él, desde el primer día, dijo que él acabaría con las guerras en 24 horas y lo que uno va viendo, lo que yo voy percibiendo es que cada movimiento que él hace, cada palabra que dice, cada acción que realiza, eh, está llevando a generar más guerras, ¿no? Hay una potencialidad de una guerra total, ya no a pedacitos, como decía Papa Francisco, sino ya una guerra pues, fuertísima, ¿no? Eso de Irán es terrible, si llega a intervenir allí, eso no es como intervenir en Venezuela, ¿no? Porque detrás hay otras naciones que sí les interesaría apoyar y estar de acuerdo con Irán. Por eso, a mí lo que me impacta es tanta
tanta visión tan sesgada de un lado y de otro en toda esta política internacional y en la política nacional, ¿no? Y muy difícil en esto, momento, digo yo, muy difícil verdaderamente poder hacer un claro discernimiento de qué es lo que me está pasando y qué es lo que necesita el mundo, ¿no? Porque las soluciones no es matar infinidad de personas. Hoy en día estamos centrados en Venezuela, centrados en Irán, centrados en Islandia, y Gaza ya salió del mapa, ya salió del juego. Y Gaza sigue siendo ya un territorio terrible, ¿no? De sufrimientos, de muerte todavía, de desolación, de destrucción total. Y como que ese pedacito ya quedó. Esa es como mi impresión, así como muy general e impactante, ¿no? Y yo lo añadiría y lo extendería, pero eso es otro capítulo muy distinto, un poco lo que se respira aquí en Roma, ¿no? Se murió el Papa Francisco y ahora todas las fuerzas por cambiar, acallar, desdecir todo lo que hizo Francisco son fuertísimas, ¿no? Fuertísimas. Estamos ante un Papa que todavía no nos ha mostrado como hacia dónde quiere ir claramente, va pausadamente, a lo mejor eso es bueno, pero también luchas internas, posturas que todavía no son muy claras, etcétera, y aún frente al conflicto del mundo, ¿no? Pues, bueno, como digo, es un momento como de muchísima incertidumbre, de mucha oscuridad respecto a dónde posicionarse, ¿no? Para tener, pues, eso, como un juicio o una valoración de las cosas lo más justa posible. Creo que es tal el revuelto que mm, por lo menos yo lo veo así, no es fácil que podamos decir la razón está por aquí, la razón está por allá, ¿no? Hay una mezcolanza terrible. La presidenta de Venezuela, pues bueno, está haciendo cosas buenas, pero bueno, dicen que fue la que puso en la bandeja la cabeza de Maduro a Trump, ¿no? Y ahora pues está pues con mucha amistad con Trump y como dejando que sea el que intervenga, ¿no? Petro ha seguido otra línea distinta, parece que la conferencia que tuvieron aquietó mucho las cosas, pero ¿para dónde vamos? ¿Y dónde va el país en las próximas elecciones con toda esta situación? En fin, esta es con mi postura. Incertidumbre y dificultad de tomar posiciones claras. Ujú. Eh, Pedro o Daniel, ¿tienen algo? Pedro, no te oímos. Libera el microfonito. Bueno, es decir, lo que ha contado Fernando, pues es obviamente lo que es grosero, ¿no? Pero desde Europa estamos viendo una cosa que no estamos declarando. ¿A qué me refiero? La cosa que estamos viendo es que ha salido un gorila a tratar de ganarle espacio, intereses, capitales y todas esas cosas, que esa es los movimientos de Trump, y que ahora pues está con lo del norte de Europa, con Groenlandia y todo ese tipo de cosas, y él lo que quiere es simplemente un cambio global en el cual es él la persona que decide las cosas. Porque, por ejemplo, hay una cantidad de hechos que son muy claros. Dice Trump en la parte de Groenlandia, que es importante, que es una tontería. Él trata como si fueran niños a los daneses y a todos los que están en esa zona, y a los groenlandeses que, como dicen ellos, nosotros no estamos en venta, no queremos que nos venden, y no somos otra cosa. Pero eso lo hacemos con los daneses, lo haremos como los daneses. Pero, pero como se van, es que están, como veo yo la cosa y como se ve desde Europa, es que está aprovechando un momento que desafortunadamente, en mi opinión, para Europa está en un descabelle absurdo.
porque no hay, está Víctor Orbán, están todos los problemas que tienen y ahora acá vengo de una en programa específicamente de este problema, entre lo que van a hacer, qué vamos a hacer con los favores que nos estará haciendo Trump y qué vamos a hacer con las malas cosas que está haciendo, que son obviamente las cosas que se dan con los asuntos de los daneses y de la parte norte ya eso es básicamente Ujú. está todo muy revuelto, no hay nada claro, excepto que hay, como decían al principio, un TOC, un gorila que está tratando de manejar todas las cosas a sus beneficios y a todas las cosas. Aquí no hay nada de democracia, de nada. Nadie habla sobre eso. Mejor dicho, pueden hablar un poco sobre eso, pero lo que ve uno es que no hay ni un asomo de democracia en ninguna de las intervenciones que está haciendo Trump, lo cual podría ser bueno para él, pero muy malo para todo lo que está Europa. Y Europa es lo único que podría hacer, pero no tiene fuerza. Estaban en ese programa que acabo de ver que hay daneses, hay otros que piensan las cosas, pero son muy timoratos. Y lo único que tiene, que está muy claro, es que la fuerza es lo que está haciendo o moviendo algo en el sentido de Trump. Eso es lo que piensan también desde mis hermanos, de Estados Unidos, ¿no? Que lo que está es armando peor la cosa. Él quiere hacer lo suyo y ya se ha pasado de la historia, ¿no? Eso. Ujú. Daniel, ¿querías decir algo? Quiero decir que todo el mundo está en un desfase, la cosa más impresionante, errático todo el mundo. No hay opiniones, las opiniones se contradicen a sí mismas. Voy a decir una cosita fea, pero perdónenme, la hago con cariño, ¿sí? Adelante. Cuando vuelvan a ver la grabación de esto, miren cuán errático fue cada uno al dar su opinión, ¿no? Que sí, que no, que no, que sí, pero es que no, sí, sí, no, que sí. No, cosa tan terrible, ¿no? Mm. Para mí estamos en un momento muy oscuro, ¿no? Me agarro un poquitico de San Juan de la Cruz. En estos momentos de oscuridad, opinar es ridículo. Voy a ver si soy capaz de decir dos cosas decentes. ¿Qué diferencia hay entre Trump, Putin, el de China. ¿cómo se llama? El de Shipping. China, no merece el nombre, pero ustedes se lo imaginan. ¿Qué diferencia hay entre los líderes que ahorita manejan? Primera pregunta, al vacío. Segunda, ¿para qué sirve haber creado la ONU Ujú. y haber dejado al mundo caer en este vacío tan tenaz y tan horrible, ¿no? Pero yo no creo que los de la ONU no tengan buena voluntad por buscar soluciones. Yo me imagino que están en la misma angustia y en la misma oscuridad que estamos todos. Ese análisis tan bello que hace ese brasilero, el que mandaron, ¿se acuerda cómo se Ujú. llama? Aquí lo tengo apuntado yo un momentico, por favor. Eh, el señor Felipe Hasson, Jason, sí. abogado brasilero. Qué rico o qué absurdo o qué estúpido sentarse a opinar sin poder hacer nada. Y hace el análisis de por qué todo está equivocado, ¿no? Ujú. Trump está equivocado. La ONU no sabe para dónde coger. Putin está equivocado. El señor allá de España, ¿cómo se llama, Pedrito? Eh, Sánchez. Sánchez. Sánchez.
entre Sánchez, Petro y Trump, que entre el diablo y escoja, ¿no? Bueno, Qué yo, cosa tan fuera de todo. ¿Por qué estoy así de absurdamente irracional? Porque fue como un vuelco, ¿no? Fue como un remolino que cayó. Primero, la acogida de Maduro. Miércoles, sin saber cómo ni cuándo, qué pasó, cómo lo hicieron, eh, cómo hicieron esa vaina tan perfecta y lo sacaron y se lo llevaron. Eso no pudo ser tan gratis como lo están mostrando o como lo estamos criticando. Por ahí, por sotoboche, se alcanzan a oír unos lamentos terribles, ¿no? A- Al señor Maduro lo cuidaban los cubanos y vi datos, no sé si será verdad o será mentira, que es la otra cosa terrible de este momento de oscuridad, que uno no sabe qué es verdad y qué es mentira, sobre todo si viene por las redes, ¿no? Parece ser que había dato que leí, qué tiene de verdad o de mentira, ni idea. Había un ejército de 250 cubanos que eran el círculo que cuidaba a Maduro. Y ese mismo dato, el día que lo leí, daba el dato de que en la entrada de los gringos a sacarlo murieron entre 38 y 45 de estos cubanos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó en el bombardeo? ¿Dónde cayeron las bombas? ¿Quién murió? ¿Quiénes eran completamente inocentes de lo que estaba pasando? Fíjense que no sabemos nada, nada de nada. Lo único que sabemos es que lo sacaron y se lo llevaron. Y entonces entro un poquitico con Fernando. ¿Fue bien o fue mal? Mi vecino, yo vivo aquí en el 500, en el quinto piso, en el 502. Mi vecino del 501 es venezolano, que está viviendo aquí en Colombia. Le tocó dejar Venezuela hace 2 años. Me encontré con mi vecino en el ascensor y el tipo estaba radiante. claro, claro. Y yo sentí una cosa tan horrible. Dije, pero por Dios, cuánto mal hizo esa búsqueda de Venezuela a niveles individuales. Entonces mi pensamiento es ese, ¿no? Qué divorcio tan horrible entre la realidad individual de cada persona y la inclusión de cada uno de nosotros en la sociedad. ¿Cómo así que Trump no tiene derecho a defender a América? Porque es un vándalo, porque es un vándalo. Sí, nadie está diciendo que Trump no sea un vándalo, sí es un vándalo, pero no tiene por qué venderse a China y a Rusia y dejar que China y Rusia se apoderen del comercio mundial. Por amor de Dios, a nosotros China nos ha hecho un daño como no está escrito. Coltejer, Fabricato, y les puedo mencionar 10 empresas más, quebraron por culpa del el contrabando chino que nos llega aquí. Entonces de pronto dice uno, qué bien que aparezca un vándalo como Trump. Lo que estoy diciendo es imbécil, ¿no? Pero bueno, ustedes me No, no, entienden. no, no, no. Qué bien que aparezca un vándalo como Trump y tranque un poquitico a los chinos, carajo. Pero yo no creo que los chinos lo hagan por maldad, yo no sé cómo expresarse uno, que lo quieran hacer así. No, están defendiendo la situación de manejar sus productos, su comercio. Qué oscuridad tan horrible, ¿no? ¿Y qué tal Rusia? Rusia nos tiene con una guerra hace como 5 años en la sin salida.
Y ahí sí nadie grita por derechos humanos. Los derechos humanos de los pobres rusos, Putin los ha vuelto popó. Todo esto dentro de una oscuridad muy aburrida y muy difícil de manejar y muy difícil de opinar. Porque repito, como dice el brasilero, rico sentarse uno a opinar cómodamente, aquí como estamos todos sentados y dándonos de que podemos decir alguna cosa. Que carajo, uno no puede decir nada. La individualidad de uno es completamente irrelevante a esta situación y a esta oscuridad. Qué bien, Daniel. Pido Eh, disculpas. Voy a decir una cosita como para arreglar un poquito lo que he dicho. Era como creo que era como el 22 o 23 de diciembre y en mi familia estábamos muy contentos, habían preparado unas fiesticas muy ricas. Mi hermano Carlos fue a las tres fiestas, cosa que me alegró un poquito porque pues Carlos está muy fregado. La sombra de César todavía pues imperaba sobre eso, entonces cada vez que nos acordábamos de César la fiesta se iba al purrundún, ¿no? Fíjense, todo es oscuro, ¿no? El individuo y su dialéctica con la sociedad en este momento están vueltos mierda. Debe uno plegarse a Trump para ver si América puede recuperar un poquitico las cosas buenas. Fíjense lo chévere del señor este brasilero cuando dice es muy ruin decir que iban tras el petróleo. No, no, pueden ir detrás del petróleo, pero mucho más importante es el aire que le dieron a la cantidad de gente que estaba vuelta mierda por culpa del chavismo. Y cuando cogieron al tipo y todo el mundo lo vio preso, respiraron, esa gente respiró. Y si uno miércoles tiene toda la razón, ¿no? Pero entonces mira uno la otra moneda y no, Trump no está haciendo las cosas bien tampoco, pero es que Putin tampoco las está haciendo bien y la OEA tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo les parece esta opinión. Muy Sí, bien. Gracias, sí, Daniel. dale. Sí, Eh, sí, si me permites un dale. paréntesis, hay una parte que es muy importante y es que no hay en este momento nada que parezca una, una actividad o una activación de una intención de la que nosotros estábamos hace 10 20 años, después de la Segunda Guerra Mundial, en creencias. Ahora simplemente hay tres o cuatro poderes que están ellos mismos tratando de unos a otros aprovechar ese tipo de cosas. Eso es lo que se ve claramente, digamos, se ve claramente porque entre todos los medios, cuando el que es, bueno, por ejemplo, en el caso de venezolanos, yo tengo una nuera que es venezolana y su padre pues, también está aquí en España y pues ellos dicen fenomenal que dejaran todo el problema que se estaba manejando en Venezuela con todos los que estaban en las cárceles y con todos lo que estaban haciendo. Y ahora está aquí en España, pues, tenemos todas las tardes gente que se entra en la radio para recordar cómo estaban los que estaban en las cárceles y que estaban saliendo en ese momento y que no les dejaban, los dejaron en la condición de que no dijeran nada de cómo eran sus vidas en esto. Y esto se está entendiendo y yo, de una forma u otra, ¿no? Pero entonces, si se va a otro lado, ya que no hay o no va a haber ninguna regla que se pueda ver, entonces los grandes
los que son China, Estados Unidos y dos o tres más que pueden estar, son los que se están tratando de organizar ellos. Y eso es lo único que yo veo muy claramente en ese momento, que ya no hay de dónde cogerse, ya si te voy a cachetear, pues mira, te lo hago y no me pase nada. Y eso es lo que está pasando en este momento, oye. Pues, Comparto tu opinión, Pedro, y permítanme, yo doy dos opinioncitas antes de abrir así como, ay, Reinaldo también. Y yo estoy lleno de incertidumbre como todos ustedes y no quiero entrar a discutir ninguno de los puntos individuales que los comparto en su gran mayoría. Y he estado dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a todo este asunto, leyendo por un lado, por el otro, y como dices, Pedro, oyendo lo que dicen los europeos, lo que dicen los americanos, lo que dicen los colombianos, los venezolanos, todas las amistades. Y yo veo, hay dos problemas, en mi opinión. Uno es Venezuela y el otro, lo que yo llamo el orden mundial. Groenlandia, América, Europa, Irán. Venezuela, voy a referirme rápidamente, no quiero tomar mucho tiempo para que conversemos más. Para mí la gran duda es el proceso que hizo de sacar a Chávez y no poner inmediatamente a la oposición. Fue bueno, fue malo. En mi opinión, el proceso está siendo eh, cuidadosamente manejado para que no haya muertos, para que no haya guerra civil. Si este tipo llega, quita a Chávez y pone a Corina, se arma la guerra más brutal, porque los chavistas tienen todo el control militar. Y lo que están haciendo, en mi opinión, es tener a una mujer que le dijeron o hace lo que le decimos o le va peor que a Chávez o que a Maduro. Entonces, ella está haciendo lo que le están diciendo. Entregue el petróleo, déjenos manejar el petróleo, déjenos después, mañana, el jueves se va a reunir con Corina y lo que creo que pueden hacer es organizar una transición lo más democrática posible y lo menos dolorosa con gente que tiene el control militar desde hace 26 años. Es decir, eso no lo destruyen en 15 días o en un mes. Entonces, en mi opinión, el proceso lo veo con beneficios y maleficios. Poner a Corina y la vieja guardia de las familias poderosas, la derecha total en Venezuela de vuelta, sería lo mejor para crear un conflicto berraco. Eh, pero lo que estoy viendo hasta ahora es que eso puede estallar, pero lo están manejando. Y el petróleo, y sí, el petróleo nos lo quitaron y ahora lo recuperamos, etcétera. Pero otro hecho que me llama la atención de lo que ustedes decían también y que yo lo vi, la defensa china y rusa que tenía Maduro, no sé, se la pasaron por la galleta en 2 segundos, ¿no? No se vio por ninguna parte, los helicópteros viajaron con toda tranquilidad y la famosa guardia pretoriana de Maduro, pues los aniquilaron, creo que fueron más de 100 muertos, por lo que yo entiendo y, y, y ya ahí los están declarando un luto nacional y todo, pero calladitos y manteniendo lo que decía Rubio, no me importa lo que digan, sino lo que hagan el nuevo gobierno. Y entonces están diciendo cosas sí para mantener más o menos la calma, pero están definitivamente cambiando. Me refiero más ahora a la parte eh, y la doctrina Don Roe, la doctrina ah, de América para los americanos. Pero mi síntesis es, yo creo que no ha habido un cambio. Lo que está habiendo es una continuidad de lo que siempre ha existido. El dominio de lo económico. La plata es la que ha mandado. Y lamentablemente nosotros hemos vivido, el mayor Daniel, más de 80 años y yo 81 desde la Segunda Guerra Mundial. Se acabó la guerra y entonces qué maravilla. Y se creó la ONU, pero la ONU, ¿quién la mandaba? Los 5 países del veto.
Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Si alguno de ellos decía no, se pasaban las normas por la faja y se la pasaron todos, tanto Rusia como China, como Estados Unidos, como Francia y como Inglaterra. Entonces, la ONU sirvió para mantener el dominio de los poderosos, de los que ganaron la guerra, mantener subyugados a los que perdieron la guerra y seguir con la misma vaina, el dominio del dios dinero. Y creo que eso es lo que está pasando. Ahora, llega este tipo, el Atarban que todos conocemos, y dice, mire, esa ONU, todas las organizaciones internacionales, la USAID, todas las organizaciones de beneficios para que Estados Unidos era el policía del mundo. Y sigue siendo. La diferencia es que ahora no lo hace a través de las organizaciones multinacionales, de toda la burocracia que eso es, porque es una burocracia gigantesca a la cual le quitó todo el soporte y ahora es, a ver, yo no quiero a China aquí al lado, no quiero de vecino a China en Groenlandia, no quiero los rusos tampoco, pero siempre lo han dicho, ¿no? Y ahora lo que hace es que lo está haciendo de una manera brutal y lo está haciendo de una manera, me importa, lo primero es América y a propósito, las relaciones con América Latina también las vamos a marcar y si hay que sacar un narcotraficante de la cárcel para que sea presidente de Honduras, lo saco y lo sacó y es el presidente electo. Eh, y, y así por el estilo, apoyo a mi ley porque tiene esto, pero no apoyo al uno, no apoyo al otro. Es decir, sigue mandando. Ahora, la otra cosa es que para Europa, en mi opinión, les dijo, señores, despiértense, porque no voy a seguir soportándoles, defendiéndolos gratis. Y a la OTAN les dijo, el único que contribuye de verdad es Estados Unidos. Ustedes no han puesto el dinero, entonces toda Europa salió a ponerle el 5% del presupuesto para armas para defenderse, porque y no tiene sentido, no los voy a defender más. Pero hoy estaba con la ministra de Dinamarca o el ministro de Dinamarca y la de Groenlandia, diciendo cómo podían fortalecer la OTAN para defender, para que Groenlandia sea parte de los Estados Unidos y sea parte de la OTAN. Evidentemente la gran pelea es con China, como ustedes lo decían, o con Rusia, o con el poderío y el crecimiento de China. Eh, ¿Es bueno o es malo? No lo sé, porque como decía Daniel, eh, todos tienen sus lados buenos y sus lados malos, pero yo pienso es que se acabó la historia de los 80 años después de la Guerra Mundial. El nuevo orden, Eso, siguen mandando los de siempre, pero ahora en desorden. Eh, y es la ley del más fuerte, como siempre ha sido, ¿no? Porque sí, sí, sí. en las guerras fue la ley del más fuerte y la ONU terminó y siguió siendo la ley del más fuerte. Para mí es el derrumbe del orden mundial, entre comillas, eh, porque Irán también es dinero, además de religión y fascismo y fanatismo y todo esto. Estoy digamos, tan incertidumbre todo, pero pienso que es que se le está cambiando el nombre a muchas cosas. Y el tipo este, con su manera de ser, como muchos decían, se habló durante 27 años la terrible situación de Venezuela y nadie hizo nada. Y protestamos y nos sentamos y todo. Pero usted habla con un venezolano y dicen qué maravilla que sacaran a este tipo por ahora. ¿Quién va a ser el futuro? No sabemos, pero qué maravilla. Si hay que quitar a un tipo de estos y que se tenga Cuba y que se tenga Nicaragua, porque los va a asfixiar y los va a tumbar. No porque sean izquierdas. Y fíjense lo que decía Ferdi, aquí no vale la pena si es democracia. La palabra democracia, en mi opinión, también está bastante desvalorizada, porque veía unas estadísticas por ahí de que la mayoría de los países ahora no son democráticos y los grandes están Sí. dirigidos por dictaduras, ¿no? La de Xi Jinping, la de Putin, la de Trump, es decir, entonces decir que si hay un Sí, ya no dictador existe la o un democracia. Sí. demócrata es divertido.
¿Qué tiene que ver eso con Colombia? Pues que sí, como decían ustedes, Colombia también entró en la cosa y dice, no, no, espere un momentico, hablemos, déjeme, yo le entrego unos cuantos narcotraficantes aquí, pero usted no, y quiere hablar la semana entrante y todo. Para mí el asunto es dinero y siempre ha sido dinero de una forma o de otra, pero el dinero es el que está mandando. Y este tipo, en cuestiones de dinero, yo sí creo que sí sabe por dónde va la vaina, muy pragmático. Eh, Gano dinero, veo posibilidades de ganar dinero, ahí me meto. No gano dinero, no importa, pongo tarifas. Es la ley del más fuerte. Ese es mi resumen de la incertidumbre. Y Reinaldo, te oímos y después abrimos. Eh, Me excuso de llegar a haber llegado tarde, pero puse el despertador para las 3 y resulta que acabo de chequearlo, era para las 3 a.m. Entonces, Eso, obviamente, no llegué a tiempo. eso pasa hasta entre las Estoy mejores familias, Reinaldo, no, no hay Gracias, problema. Sí, 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 gracias sí, sí. por lo de las mejores. Eh, no he escuchado, obviamente, la opinión de todos, pero estoy seguro de que iban más o menos por el mismo tipo de análisis que le oí al final a Daniel, tanto en términos que me leí, yo no sé quién fue el que mandó lo del brasileño, es el análisis de la brasileño que hizo la Pausen. decisión. Ah, Sí, creo que sí fue Paulsen, sí. Bueno. No sé eh, quién lo mandó, pero estaba Pero bueno. excelente. A mí me parece que muy atinado desde el punto de vista de reflexión que hizo, me pareció excelente porque da la posibilidad de tener una visión es de cuál es el mejor, mayor beneficio desde el punto de vista del que está sufriendo, no el que está mandando. Entonces, me parece que por ahí debió haber sido la mayor parte de todo lo que ustedes estuvieron exponiendo. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión que creo que va a resultar un poco idealista. No importa, es mejor tener alguna reflexión idealista. Lo que estamos testimoniando no es nada nuevo en términos de ciclos de la humanidad. Ustedes van para atrás, póngale lo mejor que tenemos de documentación son 12.000 a 20.000 años. Lo que hay de récords históricos es que toda civilización ha tenido su inicio, crecimiento, apogeo Y su caída. y declive. Y más o menos en lo que tenemos de registro histórico, eso han sido de ciclos de 5 a 6 años. Es más o menos, no exactos, pero ha sido muy constante. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Me parece, y esta es mi visión un poquito diferente y idealista, es que estamos viendo mundialmente una transición que antes no se había visto, no en la escala de lo que estamos viendo y verificando. ¿Y por qué? Porque me gusta mucho el análisis ya me lo han oído mencionar más de una vez, de Greg Braden. Es un geólogo, antropólogo, excelente porque el tipo tiene esa macrovisión de los ciclos de la humanidad y los ciclos geológicos. Y lo que él ha puesto en evidencia, que no es nuevo, es que estamos llegando a un ciclo global de 20.000 años. Todo ciclo global de 20.000 años llega a un punto de transición que es caótico, porque llega al final de un ciclo y mientras el otro ciclo se inicia, hay lo que estamos viendo, un derrumbe de todo. Entonces, ¿cuál pudiera ser la visión ah, medio optimista? Les voy a poner la que veo desde mi punto de vista y ustedes hagan el juicio que les parezca mejor. Estamos viendo el derrumbe colectivo del orden mundial que Darío acaba de exponer muy bien. Me gusta mucho ese análisis, en donde ese fenómeno de la plata antes no era la plata, sino el poderío Ujú. militar
y de los imperios, que era por la fuerza. Después de la transición de la Primera y Segunda Guerra Mundial, eso cambió. Ya no era el poderío militar solamente, sino el dios plata. Eso sí es evidente. Pero para que nosotros podamos tener una visión optimista, es que esta transición de este ciclo de 20.000 años tiene que pasar por una crisis violenta a nivel planetario en donde hay un aspecto extraordinariamente positivo, y es que la conciencia mundial del común y corriente, como nosotros, así como lo he expuesto lo que le oía a Daniel, eso no se había dado jamás antes en la historia de la humanidad al nivel colectivo de esta toma de conciencia de lo que le está pasando al mundo y a la situación mundial. Eso no se había. ¿Cuándo había redes sociales en donde había tantas opiniones, buenas, malas, no sé, pero el conjunto de gente hablando que antes no tenía voz y voto es extraordinario? Eso es absolutamente mundialmente extraordinario. Entonces, me parece que lo que estamos viendo es el derrumbe paulatino, rápido pero total de precisamente, arquitectura, de poder y de administración mundial. Y hasta que no sea total ese derrumbe, la humanidad no va a poder despertar a una nueva conciencia colectiva de que hay que hacer algo nuevo. Ese análisis que hiciste, Darío, de la ONU, eso es fantástico. ¿Sí? 6 individuos que controlan el poder y controlan el voto, pues es que, ¿qué ONU es esa? Eso es una risotada, pues. Entonces, hasta que todo esto no se derrumbe, pero derrumbe, colectivamente no vamos a poder decir, así no se puede seguir viviendo. Imposible seguir viviendo. Tenemos que construir sobre una nueva base. Y esa base no puede ser repetir ni continuar este ciclo de cómo estamos haciendo las cosas, porque la prueba es este caos mundial. Entonces, hasta que no se derrumbe todo esto, desafortunadamente vamos a estar viendo lo que estamos viendo y sufriendo lo que estamos sufriendo. Pero la parte donde yo sí tengo mucha fe es que paralelamente, y esto ya va por otro lado, pero paralelamente está surgiendo colectivamente una nueva mentalidad de cómo poder construir un mundo donde no exista el predominio de la plata y la guerra, juntos, porque eso es imposible continuar o crear una nueva civilización con esa manera de organizarse internacionalmente las relaciones internacionales. No puede ser en base ni de la autoridad, ni de la plata, ni de las armas. Entonces, ¿sabes qué? Llegar a una revisión profundísima. Y una de ellas, en mi manera de ver, pues no es solo mía, obviamente, es que tiene que haber un consenso internacional en donde todos los países se ponen de acuerdo de que las armas no pueden seguir existiendo al nivel que lo tenemos. Eso es imposible. No puede haber paz en ningún lado del mundo con ese dominio que tienen, este momento, la industria de armas, que no es solo de Estados Unidos, ojo. Eso es en todos los países. Y que un mocoso pueda en internet comprar un rifle automático y ir y disparar y matar a 15, 10, 15 muchachos en su colegio, eso es un absurdo. Eso no puede ser posible que continuemos en esa posibilidad de seguir utilizando armas indiscriminadamente. Entonces, mi visión, idealista es, sí, vamos a seguir viendo este derrumbe mundial, pero vamos a llegar a un punto en donde colectivamente toda la humanidad se va a poner de acuerdo, ya no es posible seguir siendo. Este sistema es inoperante, ineficiente, y lo único que nos ha traído es miseria, guerra, dolor imperdonable y construcción de imperios basados, como tú dices también, Darío, en un nuevo Dios, el Dios del dinero, pero en la forma en que lo vemos. Entonces, sí, estamos viendo el derrumbe paulatino rápidamente,
Y esa crisis va a llegar al momento en donde colectivamente vamos a decir, no, esto no es posible, hay que crear un nuevo orden mundial, pero en justicia, con valores, no los valores de ahora, porque es imposible. Si no se tiene una orientación ético-moral de valores, es imposible, porque entonces el dinero seguirá siendo el valor supremo. Te compro esa opinión. Ok, te la mando por un libro que escribí. Oiga, interesantísimo. Conversemos, realmente creo que hay puntos súper interesantes en todo esto que hemos oído. Ujú, ujú. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Echémosle, preguntar qué. Cuando tú hablabas, Reinaldo, de la cuestión del nuevo orden mundial, en que sí, las armas es para que, oiga, si no dialoguen, ¿no? La ONU se creó la ONU, dialoguen, pero si no se entienden, el más fuerte, ¡pum!, le cae No, encima, sí, ¿no? no, pero la ONU, perdóname, pero la ONU hay que reestructurarla, eso no Claro. puede existir como está, eso es imposible. Y, No hay orden mundial que se pueda regir con esa ONU. Hay que hacer una nueva ONU en donde la propuesta es todos los países integran la ONU con voz y voto. Todos los países integran la ONU. Hey, yo sé, hay una y- sonrisa ahí de escepticismo, no, pero no, va a llegar, porque es la única solución. No Ferdi, todos los países pueden ser los que obedecen a los seis, no, esa ONU tiene que ser reestructurada de nuevo. Ferdi. Sí, me parece bellísimo. ¿Quién va a crear otra ONU? ¿Quién la va a crear? ¿Qué Eso sería? es, debemos llegar allá. Pero les cuento una anécdota. Eh, el padre general hizo un viaje a Tierra Santa a principios de diciembre. Lo hizo con otros consejeros, con el rector de la Gregoriana, para ir a manifestar en Tierra Santa el apoyo a los jesuitas, obviamente una cosa más interna, el apoyo a los jesuitas que están sufriendo y padeciendo, y los de Gaza. Y tuvo la oportunidad de reunirse con mucha gente, obviamente, con el nuncio, con el patriarca de Jerusalén, con el rector de la Universidad Hebrea, etcétera, etcétera. Pero una cosa que decía, dice el cardenal Fisichella, dijo allí, vea, todo el mundo está mirando a Gaza, la destrucción total, y obviamente se pensaría que lo primero es apoyar con dinero y traer comida y traer medicinas y hacer hospitales. Dijo, nada de eso sirve. Ahorita lo que hay que hacer es que nos propongamos a construir escuelas, y educar la nueva generación. Ujú. Eso es lo urgente. Lo demás, no. Lo urgente es empezar, no por construir edificios o playas o, no, escuelas. Y yo creo que esa es la pequeña ONU que se empieza a formar. Ujú. De otra manera, es decir, si pensamos en que, ¿quién va a ser la ONU? Los gobernantes, los... No, hay que revolver otra vez la masa, un poco como dicen, y comenzar por esas cosas pequeñas pero significativas, ¿no? Educar, educar a la gente, educar las generaciones y enseñarlas a analizar, ¿no? Quizás lo que nos ha faltado a veces a nosotros, pero analizar que no podemos seguir repitiendo con disfraces la situación que hemos vivido, ¿no? Y eso se requiere un nuevo orden que yo digo va un poco por ahí. Estoy de acuerdo completamente, Ferdi. Me parece que ahora hay un tema que tanto Reinaldo como tú lo hablaste. Yo creo que es supremamente inocente e ideal, como decía Reinaldo, pensar que el dinero no va a seguir jugando un papel importante. Claro que sí. Es decir, lo que hay que ver es cómo el dinero, y ahí volvemos a los valores, el dinero se tenga y hasta qué punto, y ahí es donde vienen los gobiernos
que son capaces de decirle a los ricos, mire, usted puede tener todo el dinero que quiera mientras haya justicia social. Usted puede tener el dinero que quiera mientras usted contribuye al desarrollo de las personas. Ahí interviene lo que se llama la política. Es decir, un país que dice, sí, puedo tener el dinero que quiera salvajemente, a pesar de las injusticias sociales, a pesar de la falta de educación, o, señores, tengamos dinero, seamos un grupo, seamos una familia, seamos un conjunto, un país, una región, lo que tú quieras, ¿no? Si Estados Unidos, en mi opinión, le dice a todos los gobernantes americanos de los países de América, señores, yo está bien, estuve preocupado por Europa y por el resto del mundo, pero ahora me importa un carajo el resto del mundo, lo que quiero es ayudarlos a que América Latina y América Central y América del Sur crezcan y se desarrollen y progresen y tengan las ventajas que tenemos todos, avance tecnológico, el desarrollo. Hombre, de repente es una manera de ver las cosas. Y si China hace su pedazo por allá y Europa ya se unió, y Europa, la unión hace fuerza y eso ya se ha demostrado. Ahora, la unión también puede ayudar a dispersar a la gente, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo que el dinero no se puede excluir de la ecuación, jamás. El modo es el cómo se usa el dinero. Y ahí es donde entra la parte política. Es mi opinión. Mm. Leonidas, pero no, estás en silencio. Ahí, dale. No, Ahí, ahí, dale. ¿no? Sí, Ahí sí, sí, ya. bueno. No, yo de acuerdo absolutamente con lo que se ha expresado, por supuesto, porque es la realidad, ¿no? El estado de confusión y, y las opiniones repartidas en la forma en que se ha expresado. Yo estoy de acuerdo. Me atrevo a meter la cucharada en una cosa que me llamó la atención, esa parte de lo que ya mencionaron, o son dos cosas. La una, eh, los países europeos quedaron estupefactos desde que Trump hace unos meses les dijo pues que él ya no tenía ningún interés en defender, que ustedes verán cómo se defienden. Eh, y el silencio actual frente a eso es muy tímido, el comportamiento político o la respuesta política, todo lo que antes se veía de diferencias en, en las opiniones y todo eso, ahora no se vio. Eh, Tímidamente algunos, quizá España fue la que lo ha dicho con más claridad, han mostrado un poco su independencia política eh, con respecto a lo que dicta la lógica posguerra hasta hace unos meses. Todo está tranquilo y sigamos bien, así que los Estados Unidos nos cuidan y nosotros vamos progresando y haciendo plata por otro lado, hasta que se acabó eso. Y entonces, ¿quiénes son los que han ganado? Y creo que eso ya alguien lo había mencionado antes, especialmente con todo, tanto con la guerra de Gaza como con la guerra en Ucrania y con todo esto, con este despertar del militarismo y de las armas, pues obviamente son los fabricantes de armas los que han hecho su agosto, como se dice. Eh, y me llamó también mucho la atención ayer o antier que vi en la Deutsche Welle una, un- es como una entrevista, algo así, un documental con el inspector de las Fuerzas Armadas de Alemania, más o menos como el ministro, el militar de mayor rango, que estaba expresando
lo que los otros no se atrevían, o me parece a mí, o no se han atrevido a decir en forma tan clara, que era justamente que Europa se quedó sola, que Europa no tiene cómo defenderse de un ataque de Rusia. Él considera que Rusia es el enemigo principal, ese, pero es que no hay forma, no hay en Europa un ejército que pueda contener a los rusos. Eso dice esa persona tan bien informada. Y hay algunas cosas de las cuales no habla y dice que es que no puede decirlo obviamente por su cargo y por las posiciones que tiene en diferentes organismos de esos internacionales, eh, sobre todo europeos. Eh, Mencionaba, por ejemplo, que las fábricas de armas, obviamente como no son solo en Alemania, ni en Estados Unidos, sino en tantos países, son las que tienen que a la hora de la verdad ir a responder por el desarrollo de esas nuevas tecnologías. Los tanques que están, que mandaron a, que es hasta gracioso, ¿no? Los tanques que mandaron a Ucrania son hechos en el año 74 Bueno, y eso muestra el estado de los ejércitos en Europa, con algunas, por decirlo así, excepciones en algunos puntos, pero de resto, además que en una guerra que como ya se vio, no está, no, ya no va a haber invasiones de millones de soldados como fueron los, los que se presentaron para iniciar las guerras anteriores, sino que eso pues, con un dron simplemente que no, o con uno de esos misiles hipersónicos de los cuales ya han hecho algún ensayito ahí pequeño en Ucrania para ver cómo es que un funciona. poco más que pequeño, sí. Sí, es una escala, es, es apenas una muestra, ¿no? Y Mm, eso lo hace a uno pensar en lo relativo de la situación y de la necesidad de lo que decía muy bien Reinaldo, pero no se ve una actitud, al menos por ahora. Quizá tenga que haber mayor destrucción para que la gente entienda, ¿no? Desgraciadamente, Ujú. eso. ¿Algo más? ¿Alguien quiere dar alguna puntico? Eh, sí, la cosa está como difícil, ¿no? no, no, está jodida, está es jodida. Digo, es que no hay por dónde cogerla, porque si miran ustedes, por ejemplo, em, eh, cu- Trump, desde su primera, es que el hombre sí es muy lanzado, pero le han salido cosas bien, ¿no? Ha habido unas leyes, entre comillas, que podrían en Estados Unidos verse a favor de ellos mismos. Es que ellos pueden tener la capacidad y además de tener la capacidad, tienen el permiso del gobierno, del Estado, Ujú, del Congreso para que en algún momento el que quiera, como en el caso de Trump ahora, pueda hacer una incursión, por ejemplo, como la de Venezuela. ujú, Buena, mala, o que es lo mismo, está bien, eso no hay nada que decirlo, pero el punto que yo creo que es importante es que los chinos no son tontos, eso no hay que olvidarlo. Y ese mismo, digamos, permiso que se dio, el que les comento yo que está en Estados Unidos, ojalá le tuviera el vídeo en donde lo explican perfectamente cómo es que han venido los Estados Unidos metiendo esa en todas partes y dando leyes que ellos mismos se organizan con ellos, de manera que los chinos estaban simplemente para decir eso,
pueden hacer en este momento cualquier cosa con lo que está Taipei, Ujú. ellos tienen en este momento la capacidad para decir que pueden entrar en, Ujú. en este, ¿cómo se llama la isla esta grande? Taiwán. Taiwán. Está bueno. Taiwán, sí. Pueden estar en Taiwán porque ellos están haciendo lo mismo que hizo Putin, Pero que yo entiendo, Pedro, que eso aparentemente no es tan equivalente, porque lo que sí saben los chinos es que Taiwán tiene una defensa, la madre, hecha y claro, mantenida por los americanos, y que cualquier invasión a Taiwán no va a ser tan simple como entrar a Venezuela, ¿no? claro, claro. Porque la entrada a Venezuela estaba manejada por los chinos, ¿ah? Es decir, toda la batería antiaérea que tenía Venezuela teóricamente estaba proporcionada por China y por Rusia. ¿Y dónde estuvo? No apareció por ningún lado. Y Estaban entonces guardadas. estaban No las instalaron. No, anticuadas No o no eran pudieron. funcionaron. Hombre, claro, llevaban anticuadas, guardadas años. Claro, claro. claro. Entonces, la cosa no es tan compleja. Lo que sí me llama la atención de lo que tú dices es que sí, el que tiene la capacidad lo analiza y se lanza, pero yo no creo que haya interés, honestamente, en seguir armando conflictos. Lo que sí veo y ese es los egos de todos estos individuos. Ah, Él quiere, claro. que- él quiere que le den el premio Nobel y ya no se lo dieron, pero ya se lo adjudicó 3 veces. La idea es, él quiere pacificar Gaza, él quiere pacificar Ucrania, quiere pacificar Venezuela, quiere pacificar Irán. Y si llega, si le suena la flauta, con quitar a uno que otro dictador más, al de Nicaragua y al de Cuba, imagínense qué va a pasar, ¿no? Eh, es una realidad, pero es una realidad de un mundo cambiante que nadie está dispuesto a decirle no, ¿no? Yo veía hoy la declaración de los ministros de Groenlandia y de Dinamarca en las redes internacionales, todos dos niñitos prácticamente diciendo, no, pues sí, estuvimos hablando con el señor Trump, pero el señor Trump tiene otra opinión y tal cosa, pero sí, nosotros no queremos ser parte de Estados Unidos, no queremos, pero se les nota la cara de preocupación tan brutal, ¿no? Pues claro, es que no tienen otra cosa así. No, no hay otra, Mm. no hay otra. Son 27.000 personas. Y tiene 10.000 soldados americanos, Por eso, y los habitantes no pasan de 30.000. ¿sí? Mm. Entonces, Los groenlandeses, sí, contando con 10.000 y pico que son daneses puros, pues. sí. Sí. Eso Entonces, esa es otra vaina que va a salir. Ahora uno dice, el futuro está por ahí, claro, pero ahí está la plata, ¿no? La plata de las tierras raras, de los minerales raros, Sí. del deshielo, y entonces que quién va a quedarse con el Polo Norte o quién va a ser la ruta ah, más fácil por por ahí allá. aparecía yo no sé si vieron ustedes lo mismo que vi yo, una caricatura que salió a raíz de la intervención de Trump y de su promulgación de la doctrina Monroe, que era un pastel grande que se lo estaban repartiendo cada uno un pedacito entre Rusia, China, Estados Unidos, y por ahí le mostraban una colita a la India, y era pues para mí América, para mí Europa, parte del Asia, y el otro para mí la parte del Asia que me corresponde y la porción sur, ¿no? Sí. Pues, y finalmente ese es el acuerdo no es tanto por la tierra, sino por los recursos. Oye, yo quería decir dos cositas, una palabrita de un artículo que salió de Rodolfo de Rú en Ex Jesuitas en Tertulia, cuando le pidieron al Papa que se repartiera el mundo en el momento de la Ujú. conquista española. La- No sé si lo vieron, y el Papa fue Ah, el que decidió que un pedazo este, hacia el era para oriente Brasil y otro para que Portugal y el para otro, y, Portugal y y el otro otro para para España. España, ¿no es cierto? Sí, Yo creo que sí, sí. estamos en la misma vaina, solo que no es el Papa el que Exacto. está diciendo para dónde va, ¿no? Exactamente. Sí, ¿O aquí, no, Fernando? Tratado de Tordesillas, famoso. Exacto. Eso, Eso, eso estaba eso, pensando eso. yo, sí, sí.
Pero eso era el momento, ese Claro. momento, claro. Quisiera Oiga, añadirle algo a lo que apuntabas, Darío. Interesante. La superestructura de la producción de armas, y creo que, ¿quién fue el que lo acaba de apuntar? Y Leonidas, Mm, que estaban mandando cosas que ya no, ya están claro, hechas. A la estructura de la producción de armas le conviene que haya frecuentes guerras. ¿Por qué? claro. claro. Porque Sí, desde el son, punto de vista económico tiene que renovar el stock que tiene de armas. Y la única manera de renovar el stock Estoy es gastándola. mandándola al país del conflicto para poder producir las nuevas, más modernas, Claro, y más la y, cantidad eficientes. de pólvora que va en y, cada cosa de esas también. ¿y dónde Si, está la si no la mayor usen, se industria? vence, La mayor se vence. industria está en los Estados Unidos. Es el que Sí, hace las armas, el mayor fabricante de armas del mundo Sí, sí, y sí. Europa subió el presupuesto. ¿A quién se las compra? A los Estados Unidos. Por eso la sí, economía pero americana está súper bollante, queridos amigos, Mm, con a una, pesar de con Trump. una, con una anotación respecto a eso. Acuérdate que uno de los temores y fundado de, de Trump es justamente que la producción de armas de origen norteamericano, al menos en su diseño y todo eso, estaba haciendo en China porque era más barato. Ujú. Sí, sí, Fabricando cada uno. al final va a ser como si fuera el Mesías, el Trump dice. Antes de que nos llegue el Mesías, Fernando está cayéndose del sueo, yo Sí, yo me también, iba a y retirar ya porque 10:30, se nos acabó el Oh, tiempo. ya caray, sí, bueno. y el después de esta sueño no discusión permite, no no, van a no. poder Yo dormir. voy a armarme de valor y meterlo entre las cobijas. Muy bien, eso, mira, Sí. Bueno, como Gabriel, míralo, ahí está con la península ahí al lado, ¿eh? Gabriel se está queriendo apropiar de ese pedazo del mundo que Eso, le yo queda ahí estoy pensando, detrás. estaba pensando en eso, oye. El más iluminado. Puse el tema hoy porque quería tener algunas luces y les confieso que quedé peor que antes. A ver si la semana No crea, entrante pero traemos buenas noticias, hombre. tiene las luces por detrás, lo que pasa. Nos vemos entonces semana entrante. Bueno, Impactos de la Gracias, muy semana. bien, muchas hasta Gracias. gracias. luego. Gracias Gracias. Felicidades. Y Chao. por si la quieren luz. algo, y si quieren como propuesta para la semana entrante, ¿por qué no pasamos a un tema completamente diferente, pero Sí. interesante desde el punto de vista personal del grupo? ¿Qué Otro tal si impacto. compartimos lo que cada uno individualmente considera y puede decirlo desde su punto de vista y experiencia que ha sido algo milagroso en su vida? Y Uy, no ¿Qué Que tiene cosa? haya tenido algo explicación. milagroso. Sí, no. ¿Qué le ha ocurrido o qué le ocurrió que desde todo punto de vista de análisis esas coincidencias no eran simples coincidencias? Eso tenía que haber detrás algún diseño que llámelo como Ah, quiera llamar. Sería bonito. se Sería tiene que Interesante. llamar, diferente, por lo se menos. tiene que llamar milagroso o puede ser, No, 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 extraordinario, pues extraordinario, pero que es tan extraordinario que no, no es lo común y corriente, pues que le te cambió el ritmo de ya, vida ya. o manera de pensar. Mm, ¿listo? ¿Se ya. acepta el Es desafío? una propuesta, Claro. por lo menos para Listo. no tener que angustiarnos por la situación mundial. Bueno, listo. Nos Bueno, vemos Bueno, entonces. bueno, Bueno, muchachos, pues, hasta Feliz gracias. luego. noche. Perdonen la llegada tarde. hasta Gracias. Gracias. luego. Adiós. Chao. Chao.